Hola, somos Daniel y Pedro y somos del IES Universidad Laboral. Clase de tercero a ESO, y hoy os vamos a hablar sobre qué es para nosotros la ciencia. Se complicó el video. Se complicó. Ha empezado a llover de una manera... muy animal. La ciencia empezó en las tribus nómadas en la prehistoria. La ciencia principal en la prehistoria fue el dominio del fuego, con eso fue con el que empezó la ciencia. Con lo cual también surgió la cocción de alimentos, que les permitía alimentarse y no tener la carne cruda. Además también surgió la alfarería. Al descubrir que había materiales que con el tiempo se endurecían, pudieron crear utensilios para alimentarse y cocinar. También el dominio del cuero. El dominio del cuero les sirvió para tapar su cuerpo y poder vestirse. Y aparte las herramientas que utilizaban. Esto les servía para cazar y también para alimentarse a sí mismos. Tampoco nos podemos olvidar de la agricultura y la ganadería, que eso le permitió olvidarse un poco de ir a cazar y de ser nómadas, porque ya tenían la comida más o menos asegurada y podían quedarse en sitios más tiempo. Además, cabe recalcar que en la prehistoria la ciencia se pasaba de generación en generación y al terminar la prehistoria se pasó mediante escritos que dejaban las personas. En la Edad Antigua se crearon cosas que hoy en día se siguen utilizando. Por ejemplo, en Mesopotamia tenía la necesidad de contar, así que inventaron los números que conocemos hoy en día. En Egipto, los grandes ingenieros crearon un sistema de riego para abastecer de agua todos los cultivos de Egipto, todos los que estaban cerca del río Nilo. En China también, por ejemplo, tenían que saber cuándo caían los cometas y todo eso, para tener una ligera idea cuándo iban a volver a pasar. Además, este acto que acaba de decir mi compañero Pedro es un acto que se sigue haciendo hoy en día. Se sigue comprobando cuándo pasan cometas, cuándo pasan estrellas, cuándo suceden las cosas en la astronomía. Por eso, esto se sigue utilizando hoy en día. Otro rasgo importante es en Grecia. En Grecia había grandes mentes, por ejemplo la de Pitágoras. Pitágoras creó las notas musicales basándose en la ciencia, basándose en las matemáticas. Además, había grandes mentes que comenzaron a impulsar la ciencia y se basaban mucho en lo práctico. En Roma también inventaron cómo regar, las acequias. En Roma había grandes ingenieros que crearon, por ejemplo, el famoso viaducto que está en la ciudad de Segovia, y crearon muchas cosas valiosas que se mantienen hoy en día en la península ibérica. Todo esto es la ciencia en la Edad Antigua. Muchas gracias. La Edad Media es una época del mundo occidental que fue el principio y el fin del siglo V al siglo XV, y la podemos resumir en 3 puntos básicos. Carácter religioso. Era un pueblo que era muy religioso. Se basaba todo en el mundo cristiano, musulmán o donde estuviera. Además, también se divide en monarquías o señores feudales o feudos, que eran los modos de gobierno que había en esta época. Además, también está el tercer ámbito, que es las clases sociales. Podemos ver que había 3 clases sociales: la clase baja, media y alta. También en la Edad Media hubo una época oscura, pero también hay que decir que hubo buenos avances para física y química y medicina. Estos avances, la mayoría de ellos lo hicieron gente del mundo oriental, puesto que ellos dedicaron más tiempo a la investigación que en el mundo occidental. Además, otros grandes avances que se hicieron fue la creación del papel, la creación de la pólvora y la brújula. Hay que pensar que todos estos avances son cosas, por ejemplo, la brújula, que hasta hace poco se utilizaba mucho. El papel lo seguimos utilizando para muchas cosas y la pólvora también. Entonces hay que tener en cuenta que estos avances, aunque no sean muy notorios, han sido muy importantes para la vida actual que nosotros tenemos. En épocas anteriores nada de avances en matemáticas ni en astronomía. La gente anteriormente creía que la Tierra era el centro del
que eso era imposible. Que como un cuerpo celeste tan pequeño, en comparación al resto del universo, iba a ser el centro de todo. Además, en esta época se dejaron de basar tanto en lo religioso y se comenzaron a centrar más en lo que veían, en lo que pensaban, en lo que podían calcular, en lo que podían palpar. Galileo creyó que Dios había hecho el mundo con caracteres matemáticos. Además, en esta época hubo grandes avances. Uno de ellos fue gracias a Newton, con el cálculo con el cual se pueden sumar las medidas. Entre ellas podemos encontrar el metro, los volúmenes, cosas que actualmente se siguen manteniendo, porque en los institutos seguimos sumando magnitudes, en física y química seguimos sumando gramos, kilos y todo lo que conlleva de eso. Además, Newton llegó a la conclusión que todos los planetas y todos los astros, todos los cuerpos celestes se mantienen gracias a la ley gravitatoria de Newton, que es la gravedad. También hay que decir que hubo una revolución científica. Eso hubo que creyeran sobre todo en las matemáticas. Además, dejaron de pensar tanto en la filosofía. Evidentemente, como se ve a clara vista, la misma ciencia que se mantenía en esa época no se sigue manteniendo actualmente, porque si no, no hubiese habido ningún avance científico. Podemos ver que todos los siguientes avances se llevaron a cabo en la edad contemporánea, en la edad que tenemos actualmente. Y todo eso está desde el siglo XVIII, desde el 1789. En la edad contemporánea han habido muchos avances tecnológicos que nos han ayudado al día a día. Una de las causas principales por estos avances tecnológicos y científicos ha sido la educación, puesto que los gobiernos, las monarquías han dado mucha más importancia a que su pueblo, a que sus habitantes tengan un cierto conocimiento. Además, los gobiernos comenzaron a financiar estudios para que su pueblo no fuese un pueblo pobre intelectualmente hablando, sino que fuese un pueblo rico. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Desde la Revolución Francesa, la ciencia se ha convertido en un pilar fundamental de la educación y también la ciencia se ha hecho un oficio. Aunque muchas ciencias se hubieran hecho oficio, había otras que se seguían haciendo por amor al arte hasta no hace mucho. Una de ellas es la astronomía y la botánica. Estas ciencias las tenían que estudiar ellos por su propia cuenta. El gobierno ni el Estado les daba ningún suministro ni nada para que ellos pudieran seguir avanzando. También se han hecho, después de mucho tiempo, muchos avances tecnológicos buenos. Por ejemplo, la energía nuclear. Claro, eso tiene lo bueno y lo malo. La parte buena es que evidentemente se consigue energía mediante este tipo de ciencia. Pero la parte mala es que mediante la energía nuclear también se pueden suceder catástrofes. Un ejemplo de esas catástrofes es lo que sucedió en Japón. Hiroshima, Chernóbil, Rusia, aunque eso no fue una bomba, sino fue por descuido humano, porque meterle tanta potencia a las máquinas. Pero también la energía nuclear tiene mucha fuerza de destrucción y hay que usarla con precaución. Hay que pensar que la ciencia en la edad contemporánea todavía no se ha acabado. Seguimos en la edad contemporánea y todos los conocimientos que se hacen hoy en día se siguen escribiendo. Sabemos que a lo largo de la edad contemporánea se han aprendido más sobre todos los elementos químicos, sobre todo esto, pero también tenemos que saber que prácticamente lo que nos rodea actualmente es ciencia. La tecnología que tenemos en los coches, gracias a la policía municipal que pueden trabajar, y todo esto es gracias a la ciencia de la edad contemporánea. La ciencia de la edad contemporánea ha ayudado mucho. Para nosotros la ciencia es todo lo que nos rodea, desde el coche que hay debajo de casa hasta todo lo que utilizamos en nuestro día a día. Nosotros, si no hubiéramos inventado o haber hecho ciencia, seguiríamos viviendo en bosques, en cuevas. Pues hay que pensar que prácticamente todas nuestras casas están hechas por compuestos químicos, al fallo y al error, al fallo y a la solución. Sin grandes ingenieros y grandes científicos no hubiéramos sabido que, por ejemplo, el cemento con el tiempo se endurecía, o que los coches, si le metes un motor, las ruedas dan vueltas, o no hubiéramos podido saber que hay ondas que pueden dar conexión a nuestros teléfonos para poder tener lo que tenemos hoy en día. Podemos ver que hoy en día para nosotros es súper fácil coger un teléfono
teléfono y buscar cualquier cosa, pero eso antes era completamente imposible, porque no se tenía conocimiento suficiente, no se sabía lo suficiente para llevar a cabo todo esto. Entonces, la ciencia es todo. Desde ir al chino y que con una pistola de código de barras pasaba y que nos digan cuánto cuesta cada producto, o ir a cualquier establecimiento y que nos den un ticket, eso es ciencia. Anteriormente no tenían tantos privilegios como los que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, para nosotros ciencia es todo. Porque sin ciencia tampoco hubiera los estudios que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Porque cuando acabó la prehistoria se inventó la escritura y eso es lo que divide la prehistoria con el que eso le permitió... Bueno, ahí es verdad que se nos... Eso a lo mejor no se lo dice. En la edad contemporánea pedimos... No, Mauri. En esta parte de la zona antigua os pedimos disculpas. Estamos aquí en Zamora. Estamos aquí, en esta zona del río, y estamos grabando justo en estas rocas de aquí. Nos estamos resbalando y si nos hemos reído os pedimos disculpas. La verdad es que Pedro se está empezando a marear y bueno, entre cosa y cosa pues nos da barra. Casi voy al agua. Perdón.